Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México, DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 14 de mayo 2019. Libres del temor, es la serie que estamos estudiando y estamos en el devocional número 29. El temor a proclamar la fe. Seamos libres para ser testigos. El día de hoy, la circunstancia y la enseñanza es muy particular para los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Cristo que hemos decidido seguirle y que además tenemos el privilegio, el honor y la responsabilidad de compartir lo que hemos experimentado, la salvación en Cristo Jesús. Dice así el pasaje que hoy será el centro de nuestro estudio, Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. En este asunto de ser cristiano, de ser seguidor de Jesús, existe un extremo en el que muchas personas viven, se aíslan o pretenden aislarse del mundo y viven como ermitaños, separados de todo aquello que dicen. Eso no corresponde a la voluntad de Dios. Algunos menos exagerados pretenden vivir ajenos a lo que llaman las cosas del mundo y se oponen a algunas celebraciones típicas de la sociedad como la Navidad, la Semana Santa, los cumpleaños, etc. Cosas que tienen que ver o se relacionan con el cristianismo, porque en Semana Santa recordamos la muerte del Señor, en Navidad recordamos su nacimiento, aunque no sea una fecha exacta, y el cumpleaños pues es una celebración que tiene que ver con el regalo de la vida que Dios nos dio. Pero algunas personas se resisten a celebrar eso porque dicen son cosas del mundo, no son cosas de la fe. Veamos en el pasaje bíblico que hoy nos corresponde estudiar cómo se comportaba la iglesia del primer siglo y aprendamos de ella. Debo decirles que el contexto del pasaje de esta orden del Señor para Pablo, en donde le dice no temas, yo tengo mucho pueblo en ese lugar, nadie te puede hacer daño porque yo estoy contigo. El contexto de ese pasaje es justamente la evangelización de la sociedad de aquel entonces. Y déjeme leerle algunos versículos del capítulo 18, versículo 1, y hasta llegar al texto donde usted y yo estamos estudiando la orden de no temer. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y ahí está nuestro pasaje. Es decir, él estaba viviendo por completo el privilegio y el honor de compartir el Evangelio de Jesucristo. La experiencia más natural le llamamos a la primera enseñanza. La evangelización de Aquila y Priscila, como ya vimos, fue un asunto natural. Eran del gremio del apóstol y fueron evangelizados en la evolución natural de las relaciones humanas. Hace falta gente cristiana en todos los ámbitos de la sociedad para evangelizar a todos los ámbitos de la misma. Esta es la estrategia de Dios, el instrumento que el Espíritu Santo usa para transformar el mundo es precisamente una vida transformada en medio de los diferentes círculos de relaciones humanas. Es decir, Dios quiere evangelizar a un gremio determinado de médicos, bueno, pues usa un médico que está entre ellos, que es cristiano, es decir, lo ha transformado, lo ha salvado, y esa persona es luz ahora en medio de las tinieblas de su gremio, de su comunidad, de su grupo de relaciones interpersonales. Y si quiere Dios evangelizar a los obreros, pues utilizará un obrero cristiano para que le sea luz a los obreros. En la Biblia se utiliza la palabra oikos. Se dice ikos, o vamos a decir oikos porque se escribe, para referirse a la casa de alguien. Pero no solo en el sentido de habitación, sino en el sentido de su familia. Por causa de las relaciones tan intensas de la sociedad, de los tiempos, de los personajes bíblicos, el oikos incluía no solo los familiares nucleares, sino todos aquellos con los que se sostenían relaciones significativas, familiares secundarios, trabajadores domésticos, compañeros de trabajo y amigos. Esta es la razón por la que en ocasiones se traduce en la Biblia el concepto
oikos como los suyos, es decir, todos sus relativos, todas aquellas personas con las que alguien se relaciona. Podemos decir que un oikos es un círculo de influencia que está formado por familiares, esfera biológica, vecinos, esfera geográfica, compañeros de trabajo o escuela, esfera vocacional, y amigos o esfera fraternal. La iglesia del libro de los Hechos, y Pablo es un ejemplo de ello, creció en forma extraordinaria por medio de estas relaciones tan importantes en la sociedad. Santidad no es lo mismo que la amargura de ser santo, distinto o un inadaptado social. Es decir, no es lo mismo ser un santo que un inadaptado social, es lo que quiero decir. Cuando venimos a Cristo, su Santo Espíritu nos sana y nos puede convertir en personas afables, capaces de las relaciones humanas, hábiles para conservar relaciones significativas y útiles para transferir vida por este medio a los demás. Pero aquellas personas que se separan y dicen, yo no me justo con esta chusma, como decía aquel personaje de televisión, están muy lejos de ser santos. Son amargados, son separatistas, son personas indispuestas para las relaciones interpersonales, pero lo que menos son es santos. Así que no tenemos que ir a un seminario o pasar muchas veladas de oración en ayuno para poder compartir con alguien nuestra fe. Todo lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos, ser cristianos. Y ahí donde estamos, en nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones de tipo biológico, nuestros familiares, nuestras relaciones de tipo geográfico, nuestros vecinos, nuestras relaciones de tipo vocacional, nuestros compañeros de trabajo, escuela, nuestras relaciones de tipo fraternal, nuestros amigos, y ahí donde estamos, dejar que el Espíritu Santo de Dios nos use para compartir vida, para hacer luz a los que nos rodean. Permitamos a Dios usar nuestras relaciones para proclamar su evangelio y recordemos la orden que le dio a Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo ahí. Esto me ayuda a ir a la siguiente enseñanza entonces, la experiencia dirigida por Dios. Como el pescador mira a la mar, así la iglesia debe ver y considerar el mundo. El pueblo de Dios debe recordar que su riqueza está en el mundo, sus posibilidades de crecimiento están en el mundo, sus nuevos miembros de la iglesia están en el mundo, su trascendencia está en el mundo. Si una comunidad cristiana solo crece por el crecimiento natural de sus miembros, porque los miembros se casan y tienen hijos, si una comunidad cristiana crece solamente por eso, está destinada a ser cada vez más pequeña en relación al crecimiento de la sociedad que le rodea y eventualmente desaparecerá. O vamos al mar a pescar o no cumpliremos con la misión que nos ha sido encargada por el Señor, y el mar para la iglesia cristiana es el mundo. Serás pescador de hombres, serán pescadores de hombres, le dijo Dios a los cristianos, a los primeros discípulos que él tuvo. La promesa del Señor a Pablo no tenía que ver solamente con Pablo, también tenía que ver con la gente que Dios tenía entre los inconversos. Cuando Dios le dijo a Pablo, tengo mucho pueblo ahí, se refería a esas personas que quería que alcanzara. Cuando Dios nos cuida en la obra misionera, no solo está pensando en nosotros, también está pensando en sus futuros hijos, los cuales va a traer a su gracia por medio de nosotros. Este fue un momento crítico en la vida de Pablo. A partir de este incidente decide que ha de predicar preferentemente a los gentiles. Su celo por su pueblo, por los judíos, lo había mantenido siempre en compañerismo con los judíos, con su pueblo. Hacía todo lo posible por mantener la comunicación con ellos y no dejaba de rogar a Dios que los salvara. Pero a partir de ese momento decidió enfocar todo su esfuerzo a predicar a los no judíos. La palabra de Dios así se lo dijo. Esto era parte del plan de Dios. Sin embargo, aquel incidente fue la confirmación de su nuevo proyecto y para ello Dios le hace una promesa de protección maravillosa. No voy a dejar que nadie te haga daño. Y en medio de la promesa Dios hace una declaración que nos ubica en la realidad de la importancia del mundo para la iglesia. Tengo mucha gente en esta ciudad. No se trata de convertidos aún, pero sí de gente dispuesta a recibir el evangelio que les sería predicado. Esto es una realidad en cualquier parte del mundo. Dios tiene gente ahí. Por eso es tan importante que las comunidades cristianas derribemos las barreras y salgamos de nuestro encierro, salgamos de nuestras cuatro paredes. Es importante que dejemos salir la luz en vez de esconderla entre cuatro paredes de nuestros templos. Es necesario que llevemos la experiencia cristiana a nuestras casas, barrios, colonias y ciudades. Por cualquier medio, incluso por medio del internet, por medio del Facebook, por medio del YouTube y por medio del WhatsApp. Una vez más, el éxito no depende de nosotros. No tengo que ser experto o erudito en el evangelismo, solo debo compartir la verdad. Los futuros creyentes me están esperando porque Dios ya los tiene preparados. Seamos libres para dejar que la luz de Dios salga de nuestro corazón.
Además, se trata también de la experiencia más sencilla. El Señor le dijo a Pablo, no tengas miedo, sigue hablando y no calles. No te calles. Esto fue lo que el Señor le ordenó a Pablo, incluye tres cosas entonces importantes. No tengas miedo, le dijo. Ya hemos dicho que esta es la orden que el Señor más repitió, estando en la tierra, según los evangelios. Se trata de una exhortación a confiar, a enfrentar con valor nuestros temores. Se trata de arrojo y decisión para seguir adelante en lo que el Señor nos ha enseñado. La vida cristiana está llena de luchas, descalabros y enemigos, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y además de no calles, le dijo Dios, además de no tengas miedo, le dijo el Señor, sigue hablando. Nuestra tarea es sencilla. Debes hablar, decir, compartir lo que sabes. Debemos compartir lo que hemos experimentado. Y luego le dijo Dios, no calles, para enfatizar la cuestión anterior. La exhortación ahora se presenta en forma negativa, para decir, primero dijo, sigue hablando, y ahora dice, no calles. Esto tiene que ver con el pecado de permanecer en silencio ante la gran responsabilidad de anunciar la verdad de Dios. Seamos libres de hacer lo que nos toca con sencillez. Déjenme les digo lo siguiente, cierta marca de frituras, de esos alimentos chatarra que comemos, cierta compañía publicitaria con relación a sus papas fritas, dice un eslogan, a que no puedes comer solo una. Y así es, este tipo de alimento chatarra puede provocar adicción, o por lo menos la tentación de comer un poco más. Bueno, he aquí un desafío. Compartir la fe es tan natural, es dirigido por Dios este asunto y tan sencillo, que tengo el siguiente reto para todos nosotros, a que no puedes hacerlo solo una vez. Estoy seguro que si lo hacemos una vez, quien nunca lo ha hecho, reincidirás cada día de tu vida y lo volverás a hacer. Seamos libres para ser testigos, seamos libres para compartir el Evangelio porque este es un privilegio. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.